Ya hemos hablado de jugadores dentro de la misma Bundesliga que terminan su contrato al final de esta temporada. Sin embargo, hoy toca hablar del caso de 5 jugadores de otras ligas cuyo contrato termina y podrían llegar o regresar a la Bundesliga. Bienvenidos a Bundeslocos. Contextualizando un poco con este video, habíamos mencionado en algunos de los últimos que a raíz de todos los problemas ocasionados por la pandemia, muchos equipos no tenían la posibilidad financiera, y no la tienen aún, de hacer fichajes con un costo alto, o tenían que recurrir más a jugadores ya fuera que se quedaran libres dentro de la misma Bundes o de otras ligas, o quizás recurrir por allá a segundas divisiones. En este caso vamos a tratar 5 jugadores posibles, o al menos relativamente posibles, que podrían llegar a la Bundesliga a partir de otras ligas. Porque claro, podemos hablar de... spoileando todo el video, podríamos hablar perfectamente de jugadores como Georginio Wijnaldum o Gianluigi Donnarumma, pero, siendo sinceros, no hay tanta posibilidad de que queden libres. ¿Quién sabe? Bueno, más bien de que no renueven, 1, con sus equipos actuales, 2, de que llegasen a la Bundesliga por distintas razones. Sin embargo, sí hay algunos que, sobre todo por el tema de su nivel y de los reflectores que traen, creo yo. Por ejemplo, Wijnaldum del Liverpool. Pero bueno, sin más que añadir, comencemos con el primero, que es un viejo conocido de la Bundesliga, uno de los hijos pródigos en los últimos años, que ha dado el Hamburgo y que dio el Leverkusen, bueno, que estuvo en el Leverkusen, pero que no fue como tal tan de ahí, pero es Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu, el mediocampista turco por excelencia para que cobre los tiros libres de cualquier equipo. Es un jugador que ya ha pasado, como les mencionaba antes, por la Bundesliga. Ahora mismo es uno de los artífices de que el Milan haya tenido tan buen nivel. Claro que ahora mismo pues ya bajó un poquito de lo que tenían, de cómo venían de bien. Pero sigue siendo una posibilidad. Más por el hecho de que no tiene una ficha tan alta. Gana 2.5 millones de euros al año. Podría subir un poco a 3 dependiendo del contrato que le quieran ofrecer. Creo que es una gran opción teniendo en cuenta que tiene 27 años, lleva un gol y 8 asistencias en 19 partidos, tiene una precisión en pases de 85% y es, como les mencionaba, es excelente en tiros de mediana distancia, en tiros libres, a pelota parada es un crack este tipo. Es capaz de jugar como mediocampista, como mediocentro ofensivo y como extremo izquierdo. Sobre todo lo que más juega es como mediocampista ofensivo, es lo que más lo hemos visto también dentro de la misma Bundesliga. Pero creo que sería una gran opción. Sobre todo me interesaría más verlo con el Borussia Mönchengladbach, por la posibilidad de que desarmen al Mönchengladbach, que pierdan a Zakaria, a Neuhaus o a ambos. Podría tener algo muy interesante por ahí, porque hemos visto que Valentino Lazaro no está haciendo tan lo que se esperaba. Pero Çalhanoğlu podría ser una opción muy interesante para suplir, sobre todo también en el ataque, teniendo en cuenta que quizás por ahí se quieran llevar a alguno de los delanteros del Gladbach. Aunque quién sabe cómo vaya a quedar el esquema de juego ahora, ya que Rose era el que aprovechaba la polifuncionalidad de sus jugadores, pero digo, sigue siendo una opción que está al aire muy interesante. El siguiente sería Florian Thauvin del Olympique de Marsella, el extremo de 28 años que ahora mismo lleva 7 goles y 7 asistencias en 24 partidos, lleva el 76% de minutos posibles jugados en la Ligue 1 y que hay que destacar que las lesiones no lo han molestado tanto esta temporada como en otras, porque normalmente pensábamos en él como un Marco Reus chipeado, como un Marco Reus en el aspecto de que te jugaba 2 partidos o 3 y se lesionaba, tenía alguna molestia muscular o demás. Pero bueno, por el momento está yéndole bastante mejor. Es destacable sobre todo a pelota parada, en regates y en remates. Creo que sería un jugador clave para cualquier equipo que le interese jugar al contraataque más que nada, porque el tema es que no te aporta mucho en la defensa, pero te aporta mucho por la banda y tiene la capacidad de jugar a perfil cambiado para aportarte un poco más dependiendo de si quieres jugar a centros o a recortes y ataques directos. Sobre todo creo que encajaría muy bien con el Dortmund en caso de que saliera Sancho, que es uno de lo que más hemos hablado, de los jugadores que más hemos hablado que podrían servirle su salida al Dortmund, sobre todo por el tema financiero. Porque si sale Sancho, ganas aproximadamente 80 a 100 millones de euros en su venta. Sancho gana 6 millones de euros por temporada aproximadamente. Y Thauvin tiene una ficha de 5.1 millones de euros ahora mismo con el Marsella. Por lo que si saliese Sancho y te hicieras de Thauvin,
estás cubriendo su sueldo prácticamente ya con lo que gana Sancho, pero encima ganas lo de la venta de Sancho, entonces sería una opción muy interesante. Y es un jugador ya muy experimentado y es constante. Insisto, las lesiones temporadas pasadas lo habían molestado como en la 19-20, pero en esta temporada creo que está bastante bien. Creo que podría ser muy interesante lo que vamos a ver con él. Y quién sabe, por ahí hay una posibilidad de que llegue. Creo que el Dortmund sería el equipo en el que más encajaría, pero pues también podría darse en otros equipos. El tema es la ficha. El tercer jugador del que tenemos que hablar es Otavio Monteiro del Porto, mediocampista y mediocampista ofensivo del Porto de 26 años, diestro, que ahora mismo tiene un valor de mercado de 21 millones de euros, pero en 12 partidos le ha aportado 2 goles y 4 asistencias al Porto. Ojo, en el 57% de minutos jugados, es decir, ni siquiera es el jugador que más participa en el Porto y aún así tiene muy buenos números. Tiene un 80% de precisión en el pase, que quizás no es el número más alto, pero genera 1.7 pases clave por partido, eso siendo mediocampista. Además de que hay que destacarle que en la liga portuguesa al menos le generan 3.4 faltas por partido. Es un jugador que por ahí provoca, que te baila un poquito al equipo y que va a jalar a que le hagan falta, que eso podría ayudarte dependiendo del esquema que tengas y dependiendo de tu estilo de juego para aprovechar pelota parada, pero te da la posibilidad de reorganizar jugadas, sobre todo. Porque Monteiro es un jugador que te sabe interceptar balones en entradas y en pases, y además tiene muy buena distribución y control del balón, sabe meter el cuerpo muy bien para retener la pelota. Y sobre todo creo que la posibilidad se hace más grande teniendo en cuenta que no tiene un salario muy alto, gana aproximadamente 930.000 euros anuales, entonces por ahí podría ser una opción muy interesante para algunos equipos. Sobre todo volvemos al Gladbach, la posibilidad de que si los desarman puedan hacerse de un jugador libre, de un jugador con buenas cualidades, podría ser muy interesante. Siguiente, seguimos con Nikola Maximovic, el central de 29 años de 1,93 de estatura del Napoli. Tiene un valor de mercado de 15 millones de euros. Ahora mismo acumula 11 partidos con el 41% de minutos jugados en total de todo lo que habría podido jugar. Tiene 64% de duelos ganados, 93% de precisión de pase, que es, ojo, aquí es un dato muy interesante siendo que es un central. Quizás no ha tenido tantos minutos y por eso la cifra puede ser un poco engañosa, porque mientras más partidos buenos hagas en menos cantidad de partidos, pues por ahí te va a ayudar ese promedio. Sin embargo, para un central es un dato muy interesante porque nos puede servir si lo queremos encajar en el perfil en el que nos pueda dar una salida de balón o que se pueda animar un poquito más al dar distribución de juego. Gana 1.2 millones de euros por temporada. Gana el 63% de duelos aéreos y genera 2 faltas por partido aproximadamente. Sobre todo el tema del salario, volvemos a que es uno de los más interesantes porque no muchos equipos se permiten salarios tan altos aquí en Bundesliga. Y tenemos que tener en cuenta que la central es una de las posiciones que más se va a mover en el mercado. ¿Por qué? Yo ya he hablado de que hay jugadores que podrían salir a otros equipos, tanto de la misma Bundesliga como de otras ligas, que son jóvenes, que no tienen un valor tan alto, aunque, bueno, además en Bundesliga no se pagan precios tan altos, pero si hablamos de la posibilidad de John Brooks del Wolfsburg, de Elvedio Ginter del Gladbach, de por ahí Hinteregger del Eintracht, pues va a moverse bastante esa posición. Entonces, Nikola Maximovic, tomarlo libre del Napoli, que no es un mal equipo, realmente, quizás más bien él no sea el mejor central del Napoli, pero sigue siendo una posibilidad muy interesante que siempre te puede servir. Y bueno, finalmente, el último jugador del que tenemos que hablar hoy es Rui Silva, el portero del Granada de 27 años. Lleva 22 partidos y 36 goles recibidos. Sí, un poco malos los datos, lleva 7 porterías a 0, eso es lo que le podría rescatar un poco, pero hace 2.5 paradas por partido. Ahora, este dato es un poco capcioso. ¿Por qué? Porque este dato se ve muy influenciado por la facilidad con que tu defensa permita que los otros equipos lleguen al área, o si los equipos tienen que recurrir a tiros de larga distancia que por ahí salen desviados y aún así haces la tajada, o que no salen con tanta fuerza o con tanta colocación. Por decirles un ejemplo, si Rui Silva tiene 2.5 atajadas por partido, Peter Gulaxi de Leipzig tiene unos 1.7, Koen Castells del Wolfsburg tiene 2.6, Roman Bürki del Dortmund tiene 3, Manuel Neuer tiene 2.6, Jan Sommer tiene 2.5, es decir, por ahí están los datos similares, pero insisto,
El Granada no es un equipo top en cuanto a defensa de la liga, o al menos a lo que yo tengo entendido de lo que se juega en la liga. No es el equipo más sólido, aunque pareciera que Ruiz Silva es alguien que responde en ese aspecto de si te atacan. Mide 1.91, es una buena altura para un portero y tiene 27 años. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no animarse por ficharlo? Sobre todo algo de lo que más se le destaca es que es un gran atajapenales. Ha atajado el 75% de los penales que le han tirado esta temporada, es decir, 3 de 4. Insisto, es un poco engañoso también el dato, porque quizás a más penales que le tiraran podría ser diferente, pero bueno. Finalmente es una opción muy interesante porque también los porteros se van a mover bastante en el mercado. ¿Por qué? Porque está la posible salida de Jiri Pavlenka del Werder Bremen, la posible salida de Jan Sommer del Mönchengladbach, la posible venta de Roman Bürki a causa de alguno de los refuerzos anteriormente mencionados del Dortmund, o que tengan que recurrir también a alguna otra, a la venta, a la compra en alguna otra liga, pero que los precios sean exorbitantes. Entonces, por ahí la portería también sería un punto a analizar para muchos de los equipos, y Ruiz Silva es una opción. ¿Por qué no? ¿Por qué no intentarlo? Pero bueno, insisto, también había opciones muy probables para este video. Bueno, muy probables en el aspecto de muy probables que no lleguen a la Bundesliga por temas salarios, por temas reflectores, por tema valoración y demás. Pero algunas otras opciones que podríamos tomar en cuenta serían el Said Hisai, lateral del Napoli, Fabian Schär, ahora mismo central del Newcastle, pero algunos probablemente lo recuerden por haber sido central también del Hoffenheim hace unos años. Julian Draxler, que no le ha ido nada bien en el Paris Saint-Germain a lo que se esperaba cuando estuvo en el Wolfsburg y en el Schalke. Y Juan Bernat del Paris Saint-Germain también, un lateral de perfil más bien ofensivo que defensivo. El tema sería los salarios, porque en el Paris Saint-Germain probablemente estén ganando bastante bien y no les gustaría reducirse tanto el salario, pero dependiendo de las posibilidades de qué equipos les hagan ofertas, pues podría darse. Si tienen algún otro jugador que les gustaría ver en la Bundesliga de los que quedan libres de otras ligas, o si alguno de estos jugadores mencionados les gustaría verlos en otro equipo, explíquenme por qué, con todo el gusto lo podríamos platicar en los comentarios amablemente, al final como una buena comunidad de 10 personas que somos. Y bueno, creo que me faltó añadir a Memphis Depay, no sé si lo mencioné al principio, que también sería otra de las opciones, sobre todo para el Dortmund, creo yo. Pero quién sabe, también por ahí el Bayern podría buscar reforzarse a causa del cómo están sufriendo las lesiones ahora mismo. Pero creo que estos son los fichajes que más podrían sonar dentro de lo que podría hacerse en Bundesliga. Estos mencionados en el video. Pero bueno, recuerden amar el hermoso fútbol alemán y volverse bundeslocos.